Vamos a estar haciendo una pequeña serie de sermones comenzando hoy respecto al matrimonio y el divorcio. El matrimonio y el divorcio y también el casarse de nuevo. Así que hoy día y el próximo domingo vamos a estar viendo el asunto del matrimonio, poniendo las bases del matrimonio. Y luego vamos a estar viendo los otros asuntos, ¿no? Primero, después del divorcio y luego respecto a casarse de nuevo. Así que vamos a estar haciendo esto. Vamos a orar porque realmente necesitamos la ayuda del Señor para entender lo que Él dice para nosotros, porque es un asunto bastante, bueno, puede decir complicado en un sentido, discutida. Así que vamos a orar y a entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú nos das. Y te pido, Señor, por esta mañana, por lo que vamos a estar desarrollando, que sea para tu honra, tu gloria, conforme a tu palabra. Sabemos que hay una diferencia de opinión, de estudio, aún dentro de los eruditos. Y te pido, Señor, que sea conforme a lo que tu palabra enseña y para el bien de tu pueblo. En tu nombre. Amén. El pasaje de base esta mañana es en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Entonces ustedes pueden pasar ahí, Marcos capítulo 10 y versículos 6 a 9. Eso es el pasaje de base. Y el título de esta mañana es Una sola carne. Una sola carne. En mi última serie de prédicas, eso fue sobre los 10 mandamientos. Y el título de eso fue La ley y el amor. Y lo tituló así porque muchas veces separamos lo que Dios ha unido. En esa serie de sermones enfatizamos el guardar la ley es una manifestación real del amor. Entonces, el guardar la ley conlleva resultados del bienestar de todos los que están ahí afectados por eso. Guardar la ley también, el último sermón de esa serie fue para su gloria y nuestro bien. Así que esta mañana, en un sentido, sí vamos a continuar ese mismo tema en el sentido de entender qué es lo que Dios nos ha dado en el matrimonio, que es para nuestro bien y que también es para su gloria. Algunas preguntas que podemos lanzar para introducir el tema de esta mañana son los siguientes. ¿Vivimos en un mundo de paz y armonía o un mundo de caos y destrucción? ¿Vivimos en un mundo de paz y armonía o un mundo de destrucción y caos? Y creo que la respuesta es fácil. Vivimos en un mundo de caos, de destrucción, no estamos viviendo en armonía uno con otros. Y cuando pensamos la siguiente pregunta, ¿esta destrucción que vivimos es por vivir conforme a lo que Dios dice o por vivir en contra de lo que Dios dice? Y otra vez, la respuesta es fácil de entender. La destrucción, el caos, los problemas que pasamos son porque vivimos en contra de lo que Dios dice. La tercera pregunta, y eso es donde vamos a ir tocando el tema de esta mañana. ¿Dónde empieza esta destrucción? ¿Dónde empieza esta destrucción de la cual estamos hablando? Y creo que debemos entender que cada persona nace, cada persona está criada en un hogar.
normalmente con sus propios padres, pero a veces en un hogar, por decir, adoptivo, pero en alguna clase de familia. Y eso comienza con los padres que están normalmente casados. Y conforme a lo que Dios ha diseñado, sí, para ser casados. Así que nuestra experiencia como seres humanos comienza en nuestro hogar, sea a nuestra familia, con nuestros propios padres, un hogar adoptivo, por decir. Y así que eso es como nosotros estamos criados y vamos tomando nuestra perspectiva del mundo. Y la pregunta final es, para ir empezando esta mañana, ¿cómo podríamos cambiar esta triste realidad que nosotros vivimos hoy en día en el mundo? Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema de esta mañana. La manera de cambiar es, como hemos visto en el último sermón, los últimos sermones, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y eso comienza en el hogar. Y eso comienza también con la pareja casada. Y cuando esa relación se desarrolla conforme a lo que Dios dice, todas las demás relaciones se van a ir mejorando y eso va a repercutir en un mundo mejor. Todo comienza así, porque el matrimonio fue la primera institución que Dios mismo había instituido cuando creó al hombre y la mujer. Entonces, en esta serie de sermones queremos explicar qué tan importante es el matrimonio y cómo debemos valorar, cómo debemos proteger lo que Dios mismo valora y lo que Dios mismo protege. Esta mañana y el próximo vamos a estar poniendo los fundamentos del matrimonio para luego ir conversando sobre el divorcio y luego el casarse de nuevo. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a todo eso? El título esta mañana otra vez es Una sola carne, una sola carne. Y el texto, Marcos 10, capítulo 6 hasta 9. Jesucristo dijo, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre separe. La verdad principal es el fundamento principal del matrimonio, es que Dios mismo hace de las dos personas una sola carne, que debe perdurar hasta la muerte los separe. Al guardar esta unión sagrada, Dios es glorificado y eso resulta en su bendición para la familia y la sociedad. Ustedes tienen el bosquejo y hay 4 puntos ahí. Esta mañana solo vamos a estar viendo el primer punto del bosquejo y el próximo domingo vamos a estar viendo los últimos 3 puntos del bosquejo. Así que, y esta mañana vamos a centrarnos en este texto, Marcos 10, 6 a 9. Así que comenzando con el punto 1. Yahweh une los dos en una sola carne. Yahweh une los dos, las dos personas, el hombre y la mujer en una sola una sola carne. Vamos a leer el texto, Marcos otra vez, pero esta vez vamos a empezar con el versículo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 12 de Marcos 10, de 2 hasta el versículo 12. Que dice así, se acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito
a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre, a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que vamos a estar viendo varios aspectos de este pasaje esta mañana y su importancia para nosotros y cómo nosotros, qué es lo que Jesucristo estaba diciendo en ese contexto y cómo eso aplica a nosotros. Lo primero que es importante ver es que los fariseos, en los primeros versículos ahí, versículo 2 en particular, los fariseos no eran sinceros en su pregunta. Ellos querían hacerle una trampa a Jesús. Tal vez podemos decir para que le sucediera a Jesús lo que había sucedido a Juan el Bautista, ¿no? A mano de Herodes. Ellos no buscaban una respuesta sincera para poder entender la voluntad de Dios y luego obedecer. Más bien estaban poniéndole una trampa. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Cuando vamos para hacer una pregunta, más que un pastor, eso me pasa muchas veces también. Y también en mi propia vida hago preguntas, pero no sinceramente, buscando por decir una justificación por lo que quiero hacer en vez de saber realmente lo que Jesucristo, Dios dice. Muchas veces buscamos la aprobación de Dios para seguir el estilo de vida que queremos. Y eso es hacer una pregunta sin sinceridad. Y en este caso los fariseos no estaban con sinceridad en su pregunta para con Jesús. No, en sí no les importaba lo que Jesús les iba a decir, más bien le estaban poniendo una trampa, como dice el versículo 2, para ponerle a prueba. Y tampoco estaban preguntando en un sentido lo que agradaba a Dios. ¿Qué es lo que ellos preguntan? Le preguntaban si era lícito. Entonces, conforme a la ley, y si ustedes recuerdan, ellos muchas veces estaban diciendo a Jesús, mira, sus discípulos no están haciendo lo que es lícito. Y muchas veces eso fue conforme a sus propios, por decir, mandamientos, sus propias normas, no conforme a la ley de Dios, que es por el amor. Y en este caso estaban preguntando qué es lícito, no es lo que agrada a Dios. Por igual, nosotros muchas veces hacemos una consulta. ¿Hasta qué punto puedo llegar, ¿no? Para llegar lo más cerca a la línea posible, pero para no pecar, por decir? Otra vez es una forma de no sinceridad. Esos fariseos no querían realmente saber lo que agrada a Dios, más bien estaban solo buscando una respuesta conforme a sus propias, como ellos entendían y para ver en cuál lado se ponía Jesús. Versículo 3. Jesucristo les responde y dice, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué les mandó Moisés?
Y a esta pregunta ellos responden diciendo, Moisés les permitió escribir una carta de divorcio para repudiar a su esposa. Y eso se encuentra en Deuteronomio 24. Ese está haciendo una referencia a Deuteronomio 24. Pasamos ahí, por favor, Deuteronomio 24, y este es un pasaje que creo que vamos a volver aquí más adelante. Deuteronomio 24, 1 a 4. Cuando alguien, dice, de versículo 1, toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio y le pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe también certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y si muere este último marido que la tomó por su mujer, al primero marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante Yahweh. No traerás pecado sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Así que eso es el pasaje que estaba haciendo mención. Y ellos querían saber en cuál lado se ponía Jesús. En el tiempo de Jesús también, no estaban poniéndole a prueba, tal vez buscando que Herodes, ¿no? Hacerle una trampa para que Herodes le agarre, pero también había dos, por decir, bandos ahí en cuanto a su interpretación de este pasaje. Uno decía que por cualquier asunto, un hombre pudiera despedir o darle un certificado de divorcio a su mujer y despedirla. El otro grupo decía que solo por razones de infidelidad en el matrimonio. Entonces, un grupo era más liberal, por decir, cualquier razón que el hombre quisiera, ¿no? Y el otro, solo por infidelidad. Y eso eran los dos grupos y su interpretación. Y también ellos querían saber si Jesús se alineaba con uno de esos grupos. Jesús, casi como siempre, no responde conforme a sus presuposiciones. Primero les dice algo muy importante. Dice, por la dureza de sus corazones, escribió Moisés esto. Por la dureza de sus corazones. Y Jesús pone la base, diciendo, mira, eso realmente no es conforme al plan de Dios. Yahweh Dios no estaba realmente contento con esta provisión, por decir. Y eso no es algo que Dios estaba a favor del divorcio, más bien Dios, por decir, permitió ese divorcio. Y en sí, algunos teólogos, es importante saber que algunos teólogos de Deuteronomio, hablando de ese pasaje, dicen que el divorcio, por ejemplo, aquí, en Deuteronomio no está hablando de algo que Dios estaba queriendo promover, más bien estaba tratando una situación que ya estaba aconteciendo. El divorcio y el despedir a sus mujeres de los hombres era algo que ya estaba pasando. Así que Moisés les da una norma para, por decir, controlar eso. Y en segundo lugar, este mandato, o ese mandato que Moisés escribió en Deuteronomio,
era para proteger a la mujer, porque esa forma de, por decir, despedir y luego volver a buscar su mujer anterior, era una forma de maltratar a la mujer. Y uno puede hacer una investigación más al respecto, pero en la cultura de ese entonces, las mujeres no eran respetadas como deberían ser respetadas. Y eso fue una forma que también Dios estaba protegiendo a las mujeres por medio de esa norma. Pero nada de eso fue conforme a lo que Dios quiere para el hombre, para el matrimonio. El hombre, y luego Jesucristo va a explicar qué es el matrimonio. Y por ende dice aquí, por la dureza de su corazón. Entonces no es lo que Jesucristo está diciendo es, sí, eso fue una provisión en la ley de Moisés, pero no fue exacto como Dios había querido que sucediera en el matrimonio. Es por el egoísmo del hombre. Otra vez, cuando hablamos de los fariseos estaban preguntando si era lícito. No estaban buscando lo que agrada a Dios. Y Jesucristo está apuntando a eso, otra vez. Ustedes no buscan lo que agrada a Dios, más bien están buscando satisfacer sus propios deseos. Y Jesús va al corazón del asunto. Él no sigue la forma de pensar del hombre natural. Nosotros buscamos cualquier excusa para no vivir conforme a lo que Dios dice. Y lo triste de eso, pensamos que vivir conforme a nuestros propios pensamientos o estándares nos va a traer más felicidad. La realidad es, nunca resulta. Y en todo lo que vamos viendo aquí, Jesús nos da un buen ejemplo para seguir cuando respondemos a preguntas. ¿Qué es ese ejemplo? De ir a los fundamentos, de buscar primero poner los fundamentos para luego responder a la pregunta misma que está haciendo. Así que antes de responder a la pregunta misma, Jesucristo va a ir y poner los fundamentos. Marcos capítulo 10 y versículo 6. Dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Aunque en ese tiempo de Moisés, o de Jesús, cuando se escribió eso, ellos entendían que solo hay, mejor dicho, solo hay dos sexos. Hay masculino y femenino. Hay el hombre y hay la mujer. Y aunque Jesucristo en sí no está apuntando a la ideología de género, es muy aplicable a eso. Dios es creador de todas las personas. Él decide si una persona va a ser hombre o si va a ser mujer. Toda la ideología de género que está entrando en nuestra sociedad va completamente contra cómo Dios nos ha creado a cada persona. Solo Él tiene el derecho de designar, como dije, varón y quién es mujer. Y así que debemos entender esa parte como base. Yo creo que sí, Jesucristo está apuntando a la homosexualidad, porque sí, eso pasaba, especialmente en el contexto romano. Pero el punto es, Jesucristo está volviendo a Génesis para poner los fundamentos y decir, Dios en la creación ha creado a los seres humanos de una cierta forma para responder y para hacer las cosas conforme a su plan. Y el plan aquí del matrimonio. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, donde está citando Jesús ahorita. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer
no de versículo, solo la cita, más bien vamos a leer de versículo 20, Génesis capítulo 2, y vamos a leer de versículo 20 en adelante. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces Yahweh Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje explica más detalladamente cómo Yahweh Dios creó a la mujer y cómo Él la trajo al hombre para unirlos en matrimonio. Y hay mucha verdad, solo vamos a ver algunas cosas breves respecto a ese pasaje. Primero, leí desde el versículo 20 por una razón. Primero, el problema es que no había una ayuda idónea para el hombre. Dios ya había creado al hombre, pero no se encontró entre los animales una ayuda idónea para el hombre. Así que el hombre necesitaba a alguien que le correspondería para complementarle, para completar a su persona, por decir. Y Yahweh creó a la mujer para completar al hombre. Yahweh dio al hombre lo que le faltaba en la mujer, y eso fue para llevar adelante, para realizar los propósitos por los cuales Dios lo había creado en la tierra. Ella fue creada de su costilla y fue llevada al hombre para ser su ayuda idónea. Y con eso, otra vez, repito, Dios creó al hombre para ayudarle y para completar al hombre. Dios había creado a su compañera, voy a decir, idónea. Y en eso debemos entender que sí apunta al liderazgo del hombre en el hogar. La mujer cumple el rol de ayudar a su esposo con lo que Dios le da a ese hombre en particular a realizar en la tierra. Y es también importante entender que Dios creó a la mujer de la misma naturaleza que el hombre. Él es ser humano. Y así que los dos, aunque sí tienen diferentes roles, somos iguales delante de Dios. Ningún animal fue designado como idóneo para el hombre. Yahweh tuvo que crear una mujer, alguien de la misma naturaleza del hombre. Y así que con eso, Yahweh Dios la trajo al hombre para ser su ayuda idónea. Continuando, volviendo a leer el Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y bueno, vamos a ser explícito en algunas cosas que en generaciones pasadas ellos entendían muy bien. Este versículo dice varias cosas muy importantes. Este versículo dice que el hombre dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer. Cuando el hombre se casa con una mujer,
deja atrás la relación de dependencia de sus padres y establece un nuevo hogar. El matrimonio solo va a funcionar conforme a eso. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en Bolivia al respecto? Bueno, el hombre sigue dependiendo de su mamá en muchos casos. No deja su dependencia. Y eso conlleva muchos problemas en el matrimonio. Sigue siendo controlado muchas veces por su mamá, aún después de casarse. Y luego dice, y serán, al final del pasaje dice, y serán una sola carne, una sola carne. Yahweh Dios es el que une las dos personas en una sola carne. Y las hace las dos personas una unidad. Y es necesario otra vez en nuestra cultura enfatizar lo que algo que aún para los niños pequeños es muy obvio, pero para los eruditos y muchos políticos, muchos doctores, no es tan obvio para ellos. Pero una sola carne, cuando Dios une a dos personas en una sola carne, no es un hombre con dos o más mujeres. No es un hombre con dos o más mujeres. Tampoco es una mujer con varios hombres. Y esas prácticas no tanto hoy en día, pero antes sí se practicaba mucho. Aún en la Biblia habla de los hombres, muchos hombres que tenían más de una mujer. Y eso no fue conforme al plan de Dios. Dios no estaba contento con eso. Tampoco es un hombre con otro hombre, o un hombre con varios otros hombres. La homosexualidad. Dios creó hombre, creó a la mujer para unir un hombre con una mujer en matrimonio. Tampoco es una mujer con otra mujer o varias mujeres, que es lesbianismo. Tampoco es un hombre con una niña o una mujer con un niño. Es un hombre con una mujer. Un ser humano, tampoco es un ser humano con un animal. Todas esas perversiones sí están pasando hoy en día. Y hay muchos más, también hablando de la ideología de género. Dios es el que ha creado el matrimonio y Él une a dos personas en una sola carne. Es una unión que Dios mismo hace. Pero por ejemplo, cuando hablamos de lo que muchas veces suelen escuchar hoy en día, el matrimonio gay. El matrimonio gay. Delante de Dios no existe matrimonio gay. No es matrimonio, porque Dios une un hombre con una mujer en matrimonio, no un hombre con otro hombre. Así que no existe tal matrimonio. Es una fantasía total, es una invención del ser humano, que no está arraigado, no está fundamentado en la realidad. Dios nunca une dos hombres, nunca une dos mujeres en una sola carne. Solo un hombre con una mujer. Por ende, si Dios no hace la unión de esas personas, y eso realmente es importante cuando vamos a ir viendo varios casos del divorcio o de casos específicos de la Biblia, cuando Dios no hace esa unión, realmente no tiene verdad en sí misma. Cuando Dios no hace esa unión, no hay verdad en eso. Tal como nosotros entendemos que una persona no puede cambiar su sexo,
Un hombre no puede llegar a ser mujer, ni una mujer puede llegar a ser hombre por mutilar su cuerpo, por tomar, ¿no?, esas drogas que toman. Tampoco existe el matrimonio gay. También debemos decir que el matrimonio, cuando Dios une a dos personas en una sola carne, no es el concubinato. Por ejemplo, algunos alegan que Dios ve como casados a los que conviven y se unen sexualmente. Tampoco es verdad. Dios los ve viviendo en fornicación o en adulterio. Tener relaciones sexuales con otras personas no convierte la relación en un matrimonio. Si fuera así, lo sencillo para dejar su pareja y unirse a otra persona sería tener esas relaciones. Y de una forma positiva, es muy interesante cuando uno va estudiando nosotros diferentes culturas, diferentes lugares. Nosotros hemos vivido también en Venezuela, por ejemplo. Y es interesante ver que cada cultura, cada lugar tiene su manera diferente de diferenciar entre los casados y los no casados. De entender qué es un matrimonio y qué, por ejemplo, es adulterio. Y aún, por ejemplo, en un grupo muy pervertido con muchos problemas del abuso hasta los niños y todas esas cosas, ellos entienden cuando dos personas están casadas y entienden qué es una relación sexual entre una pareja casada y una relación que es adulterio. Si no existiera el matrimonio, no entenderían esa diferencia. Y con eso lo que estoy diciendo es que Dios ha puesto en el corazón del hombre esta verdad, que el matrimonio verdadero, correcto, es un hombre con una mujer. En eso, muchos me preguntan, por ejemplo, de Bolivia, si el matrimonio, ¿no?, la ceremonia civil vale delante de Dios como casarse. Y yo diría, sí, vale. O la ceremonia civil o la ceremonia religioso, está bien, lo que sea. Es decir, delante de los hombres, delante de Dios, estamos proclamando que estamos haciendo votos, estamos uniendo en un matrimonio. Y así que cada cultura, cada lugar tiene muchas veces una forma un poco distinta para o para manifestar quienes están casados y quienes no están casados. Podemos decir con eso que cualquier relación, obviamente sexual, íntima, entre dos personas que Dios no ha unido en una sola carne, es decir, que no están casados, es un intento contra la una sola carne, relación que Dios establece en el matrimonio. Lo que deseo que nosotros debemos entender esta mañana es lo que dice ahí en el versículo 6 otra vez. Pero en el Marcos 10, capítulo 6, pero desde el principio Dios los hizo varón y mujer. Por esa razón el hombre dejará su padre y su madre y se unirá a su mujer. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Dios es el que une esas dos personas en una sola carne. Y los dos serán una sola carne.
Y luego Jesucristo enfatiza, versículo 8, así que ya no son dos, sino una sola carne. Y debemos entender, si algo se va a clavar en la mente esta mañana, quiero que sea esto, voy a decir. El matrimonio verídico es la unión de una sola carne que Dios hace cuando un hombre se casa con una mujer. El matrimonio verídico es la unión de una sola carne que Dios hace cuando un hombre se casa con una mujer. Dios es el que une un hombre con su mujer. Y por eso Jesucristo dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. En la unión entre hombre y una mujer, un hombre y una mujer crea un nuevo, por decir, ser, una nueva identidad. Y este nuevo ser es una sola carne delante de Dios. Dios los ve unidos. No es exactamente igual, pero cuando nosotros llegamos a ser creyentes, Dios nos añade, nos pone en su cuerpo y formamos un solo cuerpo con todos los otros creyentes. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Y aquí, cuando hablamos del matrimonio de dos personas, Dios es el que hace esa unión, tal como nos añade a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, cuando nos salva. Muchas veces pensamos que somos autónomos, que por decir, el matrimonio es una decisión mía. Así que yo puedo decidir casarme y puedo decidir descasarme o divorciarme, ¿no? Nos gusta pensar que yo puedo crear mi propia realidad, trazar mi propio destino. Pero la realidad es que Dios ha marcado bien la cancha. Él define las relaciones legítimas. Y no tenemos ningún derecho de intentar, por decir, crear nuestra propia realidad. Todas las, por decir, fantasmas, las ilusiones de nuestro tiempo, como la de matrimonio gay, ideología de género, son un rechazo directo a Yahweh Dios y como Él nos ha creado. Nosotros no tenemos ese derecho, tampoco tenemos la potestad para definir estas cosas. Y quiero decir, el hombre no es lo que hace esa unión, por decir mística, voy a usar esa palabra con cuidado, pero Dios es el que une las dos personas en una sola carne. No es el hombre que lo hace. Así que por eso dije, el hombre no tiene potestad para crear esa unión. Continuando en versículo 9, dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios ha unido, ¿quién es el que ha creado, unido en una sola carne? Es Dios mismo. ¿Qué dice el Jesucristo? Recuerden, estamos poniendo Él está poniendo los fundamentos. La pregunta de los fariseos es, ¿no? ¿Podemos divorciarnos? ¿No? ¿En qué condición se puede divorciarse? Y Jesucristo dice, lo que Dios ha unido, ¿no? Está obviamente haciendo referencia a lo que Dios dijo en Génesis 2, 24, los dos serán una sola carne, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Así que la pregunta que podemos hacer es, ¿quién tiene derecho de dividir lo que Dios mismo ha unido?
¿quién tiene derecho de dividir lo que Dios mismo ha unido? Tal vez podemos decir la mamá del hombre. La mamá del hombre puede decir, no, ya no sirve esa mujer para mi hijo, entonces ya, queda anulado el matrimonio. O tal vez otro familiar, otra persona ajena a la relación, que no sea el esposo o la esposa. El gobierno aún, podemos decir, el gobierno tiene derecho de anular. ¿Qué tal el esposo mismo? O la esposa. Bueno, Jesucristo dice, ningún hombre lo separe. Así que nosotros no tenemos ese derecho de separar lo que Dios ha unido. No tenemos ese derecho de separar lo que Dios ha unido. Y con versículo 9 termina la respuesta directa de Jesús a la pregunta. Y vamos a estar viendo en los próximos sermones también, aun si es posible que se divide una sola carne, pero lo que quiero que sea clavado en nuestras mentes esta mañana es que Dios mismo es el creador del matrimonio. Dios une un solo hombre con una mujer y los une en una sola carne. Y con versículo 9, como dije, termina esa respuesta de Jesús. Y esa respuesta nos lleva a los fundamentos. No excede, podemos decir, ni el partido estricto, ni el partido liberal de los judíos. Y vamos a estar viendo también la cláusula de excepción de Mateo 19 en otro momento. Pero lo que estoy diciendo es, hay que poner bien esta base. Continuamos leyendo en Marcos 10 y luego también vamos a leer algunos versículos de Mateo 19. Y en este momento lo que quiero que entendamos es la explicación de Jesucristo para con sus discípulos y luego la reacción de los discípulos a esta enseñanza de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 10 hasta 12. Y ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y es interesante aquí que en estos versículos Jesús trata al hombre como a la mujer de la misma manera. Él dice, cualquiera que se divorcie de su mujer. Está hablando del hombre. Si el hombre se divorcia, comete adulterio contra ella. Por igual, si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. Y eso es porque el contexto, los lectores principales de eso no fueron judíos. Eran de los paganos, de los romanos. Jesucristo dice, explicando su propia enseñanza, que Dios está contra el divorcio. Dios está en contra del divorcio. Lo que habíamos leído en Deuteronomio 24 no fue algo que Dios, por decir, había dado esa regla para que pudieran estar divorciándose. Más bien era para controlar el divorcio y el maltrato de la mujer. Pero Jesucristo los vuelve al principio para decir, no, ustedes están equivocados, están yendo al lugar equivocado para entender lo que Dios dice de este asunto. Debemos ir al principio, a los fundamentos para entender. Y Jesucristo, ¿qué dice? Cualquiera que se divorcia y se casa con otro, comete adulterio.
está pecando, ¿qué está diciendo Jesucristo? Está pecando contra una sola carne que Dios ha unido. Dios mismo une las dos en una sola carne. Y el que se divorcia, el que se casa con otro, está pecando contra esa una sola carne que Dios ha establecido. Si pasamos a Mateo capítulo 19 y versículos también 10 a 12. Mateo capítulo 19 y versículos 10 a 12. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Jesucristo, los discípulos entendían que Jesús, por ejemplo, no está poniéndose al lado de los estrictos, ni al lado de los no, que los más liberales. Más bien ellos decían, bueno, esto es muy duro, eso es muy difícil, esta enseñanza. Mejor no casarnos. Si no hay salida, mejor no casarse. Y Jesucristo dice, ¿no? Al final, el que puede aceptar, que lo acepte. Esto es el fundamento que quería que Jesucristo estaba enseñando a los discípulos. Ellos entendían que solo Dios tiene el derecho de terminar el matrimonio. Y Él termina el matrimonio cuando una de las personas muere. Vamos a pasar a dos pasajes más, solo para confirmar esta comprensión. En Romanos capítulo 7 y versículo 2, Pablo enseñando dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Y 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. 1 Corintios 7, 39. La mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desea, solo que sea en el Señor. El ser humano siempre va buscando la manera de evitar la enseñanza clara de Dios. Siempre busca una excusa para decir que su caso es diferente, que Dios no debe ver, ¿no? su caso particular, como dice aquí. Pero Yahweh Dios es quien establece el matrimonio y Él es el único que tiene el derecho de terminarlo. En esos versículos, Marcos, si queremos resumir por decir todo lo que hemos estado viendo en Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9, voy a leer nuevamente. Dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón,
el hombre dejará a su padre y su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué es lo que hemos visto en eso? Hemos visto que Jesús confirmaba que Dios es creador de varón, del hombre y de la mujer. Dios es creador, no hay otro. Nosotros no somos autónomos. Jesús confirmaba que Dios establece el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. Dios es quien establece que forma esa una sola carne entre, Dios es el que une las dos personas en una sola carne. Y otra vez, voy a volver a repetir, no es un hombre con varias mujeres, una mujer con varios hombres. Una sola carne es un hombre, una mujer, no dos hombres, no dos mujeres, no de todas esas perversiones que vivimos hoy en día, ninguno de esos vale delante de Dios. El matrimonio verídico solo es un hombre con una mujer. Jesús confirmaba que ninguna persona tiene derecho de romper lo que Dios ha unido. Ninguna persona tiene derecho de romper lo que Dios ha unido. Jesús no tomaba el lado de los estrictos ni de los liberales. También vemos, aunque no tan explícito, pero en una parte sí explícito, Jesús trata al hombre igual o la mujer igual que el hombre. Muchas veces o podemos pensar que la Biblia trata despectivamente a las mujeres, pero no es así, para nada. Jesucristo veía también a las mujeres con mucho valor, y como hemos solo comentado de Deuteronomio, eso también fue puesto, esa norma, para proteger a las mujeres. Jesús trata igual al hombre como a la mujer. Y Jesús veía, y ve hoy en día, el divorcio y el casarse de nuevo como un acto de adulterio. Jesús ve el divorcio y el casarse de nuevo como un acto de adulterio. Así que eso es lo que este pasaje enseña, o en resumidas cuentas. Yo creo que se está generando varias preguntas en sus mentes. Y en los próximos sermones vamos a ir respondiendo a varias de esas preguntas. Luego también vamos a estar teniendo un tiempo en estudio bíblico para que puedan hacer otras preguntas. Pero hoy día eso es lo que quería que se clave en su mente, ¿no? Que Dios mismo es el que une las dos personas en una sola carne. No es el ser humano que hace eso. La próxima semana vamos a estar viendo que las dos personas hacen un pacto de fidelidad hasta la muerte. Un pacto de fidelidad hasta la muerte. Eso es lo que estaremos viendo la próxima semana. También que el matrimonio es un reflejo de Cristo con su cuerpo. Y también la próxima semana estaremos viendo la bendición de conservar sagrada la unión matrimonial. Hay muchas bendiciones realmente, como dije, cuando nosotros seguimos el patrón que Dios nos ha dado. Debemos entender que el mundo va de mal en peor. El mundo no entiende, no quiere seguir lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Satanás, y los no creyentes, ellos destruyen, ellos matan. Ellos no son para la vida, no son para el bienestar del ser humano. Jesucristo vino, dijo él, para dar vida y darlo en abundancia.
Así que solo el creyente verdadero puede tener esa vida abundante. Solo el creyente verdadero en sí puede tener un matrimonio que agrada a Dios, que está apuntando ¿no? para la gloria de Dios, como también los matrimonios escuchamos anoche. Y así que eso es lo primero, que si hay alguien que no es creyente, que se arrepiente, que confía que Cristo es el Salvador y entiende que Dios mismo es el que ha creado el matrimonio. También es necesario decir que la respuesta a lo que yo comencé preguntando, ¿por qué vivimos en un mundo de tanta destrucción? ¿Por qué vivimos en un mundo de tanto caos, ¿no? y maldad? ¿Dónde debemos empezar? Y eso, la respuesta es en nuestros hogares. Y aun si, por ejemplo, una persona que me está escuchando no ha llevado bien su relación matrimonial, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios dice en respecto al arrepentimiento? ¿Qué es lo que Dios dice que puede ser de aquí en adelante? Y para empezar eso es entender que en Dios hay perdón. Hay perdón, hay reconciliación cuando hay ese arrepentimiento. Dios es el que reedifica lo que el hombre destruye. Y también para nuestra generación, por ejemplo, mi generación y los que están guiando el mundo en este momento, delante de Dios somos muy culpables de mucha destrucción que está pasando a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo que debemos estar haciendo como personas? Es animar, es enseñar. Bueno, primero, alinear nuestras vidas a lo que Dios dice, pero también a enseñar a la próxima generación a no cometer los errores que nosotros hemos cometido. Y los errores ya se han haciendo mucho más flagrante hoy en día, ¿no? Hasta la ideología de género, pero también ya en los últimos años de homosexualidad y muchas otras cosas que Dios dice que no son correctos delante de Él. Y así que nosotros sí podemos arrepentirnos. Nosotros sí podemos ver lo que Dios dice. No debemos decir, bueno, así es y no podemos hacer nada. Más bien es volver al camino de Dios, ver la manera de pedirle a Dios su sabiduría en nuestra situación, nuestra propia situación, de cómo debemos encaminarnos conforme a su palabra. Y vamos a estar viendo eso más específicamente en casos de divorcio, casos de casarse de nuevo después. Pero también para la próxima generación, los que no están casados, realmente el ánimo es esto, que entienden esta verdad. Dios es el que une dos personas, un hombre con una mujer en matrimonio. Y la forma de ir cambiando este mundo es someternos a Dios en esta relación fundamental e importante para todos los seres humanos. Y que nosotros podemos ser sal y luz en nuestra relación matrimonial, en nuestras familias, y eso va a repercutir en el bien de toda la sociedad. Recuerden el fundamento principal. Dios mismo hace de las dos personas una sola carne. Así que esa una sola carne debe perdurar hasta la muerte. Y ningún hombre tiene derecho de separar. Al guardar esta unión sagrada, Dios es glorificado y la familia y toda la sociedad benefician de eso. En la próxima vamos a estar hablando, como dije, de los votos, pero la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo vemos el matrimonio? ¿Cómo vemos o entendemos el significado profundo que Dios mismo es el que une el hombre con su esposa en una sola carne?
Entendemos que no es solo un acuerdo que se hace a la ligera, sino una unión también pactada hasta la muerte. Que Dios nos ayude a entender su bendición por esforzarnos en nuestros matrimonios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22 a 33 para terminar. Y eso también habla de la unión entre un hombre con su mujer. Efesios capítulo 2, 22 a 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Porque por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana. Y realmente te pido, Señor, que entendamos este fundamento, que tú eres el que une dos personas, un hombre con una mujer, en matrimonio. No es solo una institución humana, sino más bien es algo que tú has establecido. Te pido, Señor, que nosotros nos pongamos firmes en esta cultura que se desvía tanto de lo que tú nos has creado a hacer, Señor. Y estamos viviendo la destrucción de eso. En toda la promiscuidad, Señor. Todo el rechazo de ti en cuanto al matrimonio, del concubinato, la homosexualidad y hasta hoy en día la ideología de género, Señor. Y nuestros niños también están siendo influenciados por esas muy malas ideas y esas ideas pervertidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y también promover lo que es conforme a cómo tú nos has creado, que es para tu gloria, que es para nuestro bien. Y nosotros sabemos que cuando un matrimonio se lleva bien, es para el bien de todos, es para el bien de ellos, es para el bien de sus hijos, es para el bien de todos los que están en su derredor, Señor. Así que ayúdanos a entender este fundamento, que tú eres el que ha creado el matrimonio, tú eres el que nos une en una sola carne, y tú eres el que nos puede sostener, Señor. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a entender esta institución de matrimonio como el fundamento de la sociedad. Y solo cuando volvemos a ti en arrepentimiento y también incluyendo arrepentimiento de toda la inmoralidad, Señor, en este área, vamos a poder vivir en un mundo
mucho mejor, que eso también te agrada. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido por nuestra iglesia, te pido por los que necesitamos ver nuestros matrimonios, corregir, enderezar nuestros caminos. También te pido por los jóvenes, que también pueden entender qué tan importante es esto, que pueden comenzar, aun cuando están pensando casarse, empezar bien esta vida de una sola carne. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.